Y bueno, creo que ya entendieron que vamos a hablar precisamente de eso, de la transformación digital. Escucharemos casos de empresas que se han transformado adoptando tecnologías como el blockchain, inteligencia artificial, realidad aumentada, entre otras. Lo más importante es que vamos a aprender de las mejores prácticas para incorporar estas nuevas tecnologías a nuestras empresas. Para hablar del panorama de la transformación digital en Colombia, tenemos para ustedes a continuación a Santiago Pinzón Galán. Bueno, muy buenos días a todos. Una maravilla podernos reencontrar el día de hoy después de tanto tiempo. Un saludo a Francisco Noguera, que lo vi bien temprano acompañándonos, y a todos ustedes. Tengo el placer de precisamente explicarles de manera complementaria lo que es el panorama de transformación digital que hemos venido construyendo. Y por eso es tan importante ver los slides que tenemos acá. La última vez que nos reunimos fue en Medellín, en el 2019. Hace 2 años no nos encontramos y esto es bastante estimulante. Un saludo para Oscar, que está acá también. Y hace 6 años fue que se creó la Vicepresidencia de Transformación Digital. Por eso la imagen de Cartagena fue acá también en el Summit de Transformación Digital que lo creamos. Entonces, un primer mensaje muy importante es cómo desde la ANDI hemos venido impulsando este tema por algo que también es de fondo. Esto es un ejercicio público-privado. Necesitamos la transformación digital como una agenda permanente en el país. No es un tema de gobierno, no es un tema de color político, no es un tema de coyuntura, sino precisamente, como mencionaba Bruce, pues esto viene de una historia, de un camino que hemos venido recorriendo como parte de ese ejercicio de manera articulada. Y en ese orden de ideas, desde el 2016 empezamos a desarrollar una estrategia de 5 ejes. Y esos ejes tienen todo un sentido porque, como vieron anteriormente, construir un país digital no es un proyecto, es un proceso permanente. Es un ejercicio que necesita de diferentes factores que vamos a hablar, diferentes habilitadores, y necesita de un trabajo como corresponde a nivel de gobierno nacional, al nivel de gobierno local, y de unas capacidades también desde la academia, como mencionaba Bruce, en términos de talento y las necesidades que se están desarrollando. Entonces, desde ese primer momento, y esto ha venido obviamente como corresponde ajustándose, recalibrando, retroalimentándolo con todos ustedes, trabajar estos 5 ejes en temas de acciones, trabajar con entidades, trabajar con instrumentos específicos como los que mencionaba Bruce en términos de leyes y de decretos, que son de toda la diferencia. Pero entonces un primer mensaje también claro es esa discusión sobre qué es transformación digital. Para muchos de ustedes acá dominan el tema, o como corresponde, nosotros somos un formato beta, hay que estar aprendiendo esto todos los días. El que diga que es un experto en transformación digital, la verdad está asimilando un cuentazo porque no hay una definición precisa, todos tenemos una diferente aproximación. Pero para nosotros desde la ANDI sí concebimos que es un tema de pensar diferente, es un cambio de mentalidad. Tiene un factor que vamos a hablar que es el de tecnología, pero no es el principal el tema de tecnología. Es también un tema de propósitos, es para mejorar la calidad de vida, para precisamente entender que esto tiene un impacto social, un impacto que es un tema de sostenibilidad, que definitivamente sobre esto, como hemos visto, es para mejorar la productividad, un reto que tenemos claramente en todos los tamaños de las organizaciones, las diferentes capacidades sectoriales de la ANDI, y que detrás de eso, pues obviamente implica una capacidad de adaptarse, de ser ágiles. En el Summit del 2019 hablamos precisamente de qué es ser una organización ágil. Entonces, cuando uno habla de qué es transformación digital, pues tiene que entender entonces los factores, y por eso la estrategia de trabajar 5 ejes también la ha venido uno asimilando en términos de qué factores, puede que no estén todos acá, pero es una manera práctica de ayudarles a entender cuáles están en todas las organizaciones y cuáles realmente nos hacen una diferencia en términos prácticos cuando se empieza a hablar de esto. Ya hablábamos que tecnología es uno de los factores, pero no es el principal. Está al lado de lo que corresponde a un tema de liderazgo, y por eso necesitamos liderazgo en la academia, liderazgo en la pequeña, en la mediana, en la grande empresa, en lo que es obviamente desarrollar un tema de cultura, que es otro factor crucial, y los retos que uno tiene, hablando en términos de pandemia, los anticuerpos que puede tener dentro de la cultura, entrar a trabajar temas de transformación digital.
es un elemento clave, un factor, el tema de optimización de procesos, sobre todo en organizaciones que ya existían antes de toda esta era digital, y uno tiene que empezar a hablar de optimizar o eliminar o replantear los procesos como tales. ¿Y cuáles son esas capacidades? Pues es un día a día de las organizaciones. El tema de talento, que ya lo mencionamos, y obviamente desde el punto de vista gremial, el tema de regulación y desregulación inteligente. Todavía hoy en Colombia estamos hablando del tema de economía colaborativa, el tema de plataformas de movilidad, y para algunos es ilegal, para otros no es ilegal, para otros es un tema que todavía está obviamente pendiente, no se ha logrado materializar la voluntad política. Entonces hay un tema de regulación y desregulación que lo vemos también en los ámbitos regulatorios, los ámbitos regulatorios de la CRC o el de la superfinanciera o lo que se está haciendo en la Superintendencia de Industria y Comercio. Inclusive se está hablando de por qué no hablar de desarrollar un ámbito regulatorio en el tema de educación, ayudar a la academia que sea mucho más práctica y capaz de responder a estas realidades, facilitando esas capacidades en términos de contenidos y de lo que es sílabus o programas como tal. Entonces, como ven, está relacionado el tema de ODS, y esa es la historia que les quería contar. Esto va con un propósito de cómo la transformación digital mejora la calidad de vida y va precisamente al tema de productividad de las organizaciones. Y también encontramos, en estos 6 años que hemos venido recorriendo, hablando con todos ustedes con diferentes capacidades, que hay unos habilitadores, existen unos habilitadores para esta conversación. El tema de pensamiento exponencial, eso es algo que se tiene que trabajar permanentemente. Eso no es que me levanto un día y pienso en grande, en abundancia, como dice Peter Diamandis, y ya, solucioné el tema. Sino vuélvalo eso, un trabajo permanente, lo que puede ser la organización. El famoso término de mínimo producto viable o producto mínimo viable. ¿Cómo materializa eso y se echa al agua? Y por eso hablamos del formato beta. Cómo uno tiene que estar en una capacidad de realmente generar unos nuevos productos, servicios hacia afuera o al interior de la organización. Todo lo que es aprender y desaprender, y eso lo hemos vivido también por la pandemia, diferenciarse, entender cuál es finalmente lo que uno quiere ofrecer como una organización siglo XXI. Y cómo muchas que pueden ser pesadas o digamos de una capacidad y una cultura histórica difícil, pues tiene que cambiar. Y ahí entramos al tema de innovación que obviamente Alejandro, y después de lo que vamos a conocer en su presentación, pues esta relación de este evento, cómo la transformación digital, la innovación y el emprendimiento tiene que trabajarse en equipo, van de la misma manera y lo ve uno inclusive haciendo emprendimiento al interior de las organizaciones o fuera de las organizaciones, y por eso es tan importante conectar la cámara de aceleración, lo Dandy del futuro y trabajar con las organizaciones para que eso sea un tema de fondo. Uno que yo creo que ustedes también han sido conscientes es el tema de interoperabilidad y de los datos. Los datos están en todas partes. Entonces queremos hablar de analítica predictiva, de cualquiera de estas versiones de Machine Learning, de todas estas capacidades, pero ¿cuáles son los datos? Y eso es un habilitador. ¿Son datos buenos, no son buenos? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la fuente? ¿Son estructurados, no estructurados? Pero los datos son el nuevo oxígeno. Entonces, ¿cómo logro que esa realmente información me quede a la mano y me permita tomar unas decisiones mucho más oportunas? Y uno muy importante, y por eso hablamos de que hay que asimilar lo que es la transformación digital, es el tema de inteligencia emocional. Si algo necesita uno para hacer realidad la transformación digital, es entender el potencial y lo potente que puede ser, por decirlo así, la inteligencia emocional. ¿Y por qué la menciono de manera específica? Porque precisamente necesitamos esta mezcla tan potente químicamente todos los días. Y Alejandro, que sí sabe de todos estos temas científicos, se va a reír de lo que yo digo, pero es para efectos de lo que corresponde entender una organización y cómo queremos ese bienestar y esa capacidad de su talento en que le permita, por ejemplo, reunirse en Cartagena. Es un tema chévere, es un tema de no solamente la vitamina D, sino es un tema de encontrarnos. Entonces está la oxitocina, o todo lo que es el tema de dopamina, que para efectos prácticos es el tema de productividad, el tema de cumplir metas y sobre eso estimular su personal y su gente. O el tema de la endorfina, que es el tema de reírse, de compartir, de obviamente estar en otro mood, y por eso este formato lo hemos querido hacer acá para relajarse, o lo que puede ser, sin lugar a dudas, y como por eso mencionaba lo de ODS, lo que es la serotonina, todo lo que es estar, no sé cuántos meditaron hoy, algunos levanten la mano y cuántos meditaron esta mañana, 3, 4, 5 personas meditaron. ¿Quién hizo ejercicio esta mañana? Entonces estamos subiendo esa capacidad para sentirse mejor. Yo me encontré con un colega, la Andy, en el gimnasio haciendo ejercicio, y si uno no hace eso no se estimula, y eso hay que facilitar en las organizaciones para poder precisamente pensar distinto y oxigenarnos. Ahora, ¿por qué también les hablamos de esto? Por la historia que les estoy contando. Rashid Zodia nos acompañó en el 2017 y nos hablaba de que tenemos que tener una visión distinta, y es el tema de capitalismo consciente, y por eso la transformación digital es un gran ejercicio para eso que ustedes ven ahí.
No es una intersección, es que estamos precisamente en una conversación holística. Y ahí está el tema de empresa, ahí está el tema de sociedad y ahí está el tema de lo que corresponde al planeta. Por eso no hay mejor negocio que apuntar a los objetivos de desarrollo sostenible con transformación digital. Imaginen las soluciones que podemos generar y por eso el tema exponencial que uno puede tener para efectos de una capacidad de una empresa grande, pequeña, mediana. Es una visión consciente. Ahora, en ese camino que estamos recorriendo, llega el famoso COVID, que hasta ahora nos estamos encontrando con tapabocas, sin tapabocas, que el 70%, que no tenemos el 70%, que lo quite, que no sé qué, pero nos estamos viendo. Y algunas organizaciones habían contemplado la transformación digital y seguramente todos recibieron el meme de fue la transformación, fue el COVID el que agilizó o disparó el tema de la transformación digital. Yo creo que lo que ayudó el COVID finalmente es la aceleración digital. Todavía nos falta mucho para consolidar la transformación digital realmente en las organizaciones. Pero eso es consistente, eso es finalmente lo que le está diciendo 2016, el Foro Económico Mundial habla de la cuarta revolución industrial, la ANDI crea la vicepresidencia, pionera como gremio impulsando este tema para ayudar a aprender y ayudar a que eso sea práctico en todas las organizaciones, pero llega esto. Entonces sí se aceleró la digitalización y todos vimos cómo a nivel del tema del aislamiento, de lo que vivimos en las diferentes ciudades, pues ahora tenemos más celulares, tenemos más conectividad hasta cierto punto. Colombia tiene el 56% de conexiones y hace 2 días fue el día del internet. Casi 62%, estas son cifras de enero del 22, pero hace 2 días dieron más cifras a ITU, el 62% del mundo tiene acceso a internet. Pero son 3 billones de personas, un poquito menos de 3 billones de personas que no tienen internet. En Latinoamérica 533 millones de personas tienen internet, pero un poquito más de 100 millones no tienen internet. Y en redes sociales, pues obviamente han visto ustedes cómo se disparó este tema. Lo bueno, lo malo, lo regular y lo feo. Entonces se aceleró la digitalización, oportunidades de comercio electrónico, mucha gente apoyándose en redes sociales para poder vender sus productos y servicios, todo el tema de la conectividad a distancia que vamos a hablar. Entonces sí se aceleró la digitalización y fuimos capaces de soportar esto, inclusive en Colombia, de poder estar conectados y trabajar como ustedes muy bien lo vivieron. Pero entonces, ¿qué pasa? En nuestro camino, Jeff Leonard también nos acompañó en agosto del 2019 y nos decía en Medellín, en el Congreso Empresarial Colombiano, que el mundo iba a cambiar más en los siguientes 20 años que lo que ha pasado en los 300 años anteriores. Pero después de la pandemia, y este es un libro que les recomiendo, él el año pasado hizo una charla muy interesante y dijo, ahora tenemos las 4 P's, personas, planeta, propósito y prosperidad. Y fíjense cómo están relacionadas el tema de apuntar a los objetivos de desarrollo sostenible, calidad, productividad, todo el tema de bienestar, todo el tema de lo que podemos hacer como precisamente corresponde, que es humanizar esta conversación de la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque ya Bruce mencionaba el tema de ecosistemas y cómo seguramente sobre esto, lo sabe muy bien Francisco, pues se ha disparado el tema de emprendimiento en PropTech, en Retail Tech, en Health Tech, en Law Tech, en muchas de esas, cifras de 153 en algunas, por ejemplo, que son importantes como nuevas startups que están impulsando esta realidad, estudios que nos reflejan cómo Colombia se volvió referente en muchas de estas realidades y que precisamente sobre eso pues estamos conectando lo que es conectividad, uno de los 5 ejes, nuevos ecosistemas digitales, y esa palabra digital se va desapareciendo. Lo llamábamos ecosistema, talento, gobierno, todo digital, pero eso va a ser finalmente la nueva economía, la nueva conectividad, el nuevo gobierno. ¿Y por qué les menciono también esto? Porque como mencionaba o explicaba Bruce, precisamente desde el 2017 empezamos a hacer medición de la encuesta de transformación digital. Esta está disponible en nuestra página y hemos visto cómo cambian las circunstancias en términos de las organizaciones. En el 2017, el 25% de las organizaciones tenían una estrategia de transformación digital, ahora estamos llegando a un 63% de lo que son realidades de poder entender si tiene una estrategia de transformación digital, o sea que la tiene. Y ahora les vamos a compartir un poquito más detalles de la encuesta que les explicaba en parte Bruce, de si conocen o no conocen la tecnología. Pero este tema es importante, ¿cuáles son los incentivos para hacer una transformación digital? Y las compañías tenían la opción de escoger tecnología al 100%. Yo necesito tecnología porque quiero cambiar realmente mi capacidad. Entonces ven eso como la esencia, pero no ahí está toda la respuesta. Nuevos modelos de negocio, las expectativas de los clientes, lo que estamos pidiendo nosotros, obviamente lo que es entrar a ser competidores, entrar a cambiar, a hacer disrupción en diferentes industrias. Otro tema que les preguntamos es, ¿cuál es el objetivo precisamente de esa inversión en transformación digital? Sale la palabra procesos.
automatizar procesos, eliminar procesos, pero básicamente automatizar procesos. Reducir costos, entonces la palabra eficiencia también sale ahí, pero hablan de otras cosas. Eso de lograr industria lo que está diciendo es lograr participación en las industrias. Yo quiero ser aún más protagonista de lo que puedo hacer en alguna de mis portafolios, fuentes adicionales de ingreso y bueno, las que están ahí obviamente en pantalla. Aparte de esto, si cuantificaron las inversiones, porque muchos todavía hablaban de gastar en tecnología y hablar precisamente de si la están cuantificando en tecnologías emergentes, no las tecnologías que ya conocemos, sino las emergentes. Y un no, casi un 60%, sí, un 41%. Pero detrás de eso uno podía profundizar un poquito más, y era qué indicador utilizó para medir el impacto de esa inversión en tecnologías emergentes. Y ahí empezamos a tener una conversación también hacia el interior de tomar decisiones para dónde va mi compañía. Es un tema de ROI, es un tema de gastos, es un tema para lo que yo quiero en términos de ingresos, y ahí van obviamente otras aproximaciones, y lo que puede ser eficiencia, lo que puede ser CAPEX. Entonces empezamos a entender un poquitico más las compañías en este camino que llevamos. Acuérdense que vamos a cumplir 6 años, mayo 25 del 2016, en este sitio fue que se creó la vicepresidencia y por eso empezamos a conocer más. Otros factores que hablábamos, el tema del liderazgo. Inclusive nos faltó, porque eso es un término que viene a conocerse ahora o a utilizarse más, que es el Chief Disruption Officer. No el CEO como el Chief Digital Officer, sino otra sigla que se está creando. Si lo tienen o no lo tienen, y miren los porcentajes que están saliendo en pantalla. Pero le quisimos preguntar algo adicional, el tema de género. ¿Cuántas mujeres están liderando esto en las organizaciones? ¿Y qué pasa detrás de esto? Fíjense que hablamos de inteligencia emocional y lo que más necesitamos es más mujeres en la economía o liderando la transformación digital. Entonces, es muy bajito todavía, es muy bajito la participación de mujeres y aquí tenemos una buena participación de mujeres, pero eso es parte esencial del tema de cómo podemos cambiar la manera de llevar adelante la competitividad digital del país y la realidad de nuestros territorios. Otro tema que les quisimos preguntar era uno de los factores, talento. Si toda esta apropiación tecnológica, toda esta automatización, usted ve como un reto o está generando realmente un desafío en el empleo. Es decir, ¿vamos a perder empleo? Y fíjense lo que contestaron los empresarios, es una oportunidad para elevar las actividades del talento. Todo lo que mencionaba Bruce del upskilling y de las habilidades que estábamos necesitando en el Foro Económico Mundial, todo el tema de precisamente también hablar de reskilling, de poder tener frente a esto, sacar el robot que tenemos hoy en día, que nos pasamos digitalizando muchas cosas que precisamente nos pueden ayudar y utilicemos ese talento para otras cosas. Para eso es la tecnología como un medio, pero no es que dependamos y nos mantengamos con unos robots. Y otro tema que es de fondo, y es un déficit de talento, pero lo estamos buscando, estamos realmente identificando ese talento con el SENA, con los 100.000 programadores, con el tema precisamente de una academia que esté trabajando en otros temas de formación, y sí lo está pidiendo. Entonces por eso es tan retador y la necesidad de hacer transformación digital en la educación. Y los fenómenos de EdTech tan importantes, porque le hacen precisamente innovación y competencia a los formatos tradicionales de educación, porque los jóvenes no quieren, son 3.2 millones de ninis en este momento que ni estudian ni trabajan, pero quieren tener un empleo. ¿Cómo le llegamos a esa gente? Y es población vulnerable, y esa población vulnerable, la mayoría o la más alta son jóvenes y mujeres. ¿Qué vamos a hacer eso ahora con la transformación digital? ¿Cómo aprovechamos para que esa gente realmente entre a ser parte de una sociedad mucho más activa y tenga un mejor futuro? Y para ir cerrando, lo que corresponde a algo que seguramente todos hemos vivido acá es trabajo remoto, trabajo en casa. Ya salieron 2 decretos, el 555 que precisamente reglamenta trabajo remoto, el 494 que reglamenta el trabajo en casa de la ley, y estamos pendientes, aquí tengo un amigo que sabe muy bien de esto, José Luis Cortés, de lo que va a pasar con el 884, que es el de teletrabajo, que es lo que hemos venido diciendo de la ANDI. Necesitamos un teletrabajo siglo XXI, porque mucha parte de las organizaciones están entendiendo que los jóvenes no quieren estar en la misma realidad del siglo XX en términos laborales. Pero esta encuesta es del año pasado, fíjese lo que nos decía en términos de cuál era el impacto: más productividad, continuación de eficiencia de operación, el tema laboral y el tema psicosocial, y fíjese el otro tema, mejor conectividad de sus herramientas, en fin,
Hay una realidad detrás de eso que las empresas ya están visualizando. Pero ¿cuáles son las barreras de trabajo remoto? O trabajo en casa, o lo que llamemos teletrabajo, porque ahora tenemos una especie de menú en Colombia para poder operar, ¿no? Pues el tema de infraestructura era uno, crítico, y si tenemos el 56% conectado, pues nos falta mucho para poder generar empleo en las regiones. Y detrás de eso encontrar oportunidades que precisamente tengan una mejor capacidad de velocidad de internet, menos latencia. Entonces una meta del 2026 debería ser total cobertura 4G y remontar en 5G. No importa las circunstancias, necesitamos que el país esté totalmente conectado al 2026. ¿Y qué pasa en términos de cultura de operación? Pero fíjese que solamente el 14% habla de normatividad. Y ustedes saben muy bien que el tema de regulación sí es una barrera para efectos de lo que puede ser aprovechar esto en términos de las organizaciones. Si yo no tengo claro qué tipo de contrato voy a ofrecer, si no tengo claro cómo lo puedo aprovechar, pues la gente no va a buscar mi organización o yo no lo puedo vincular a la organización porque están buscando flexibilidad, están buscando simplificación, están buscando una calidad de vida. Estamos hablando del tema químico, de cómo tener una mejor circunstancia y mejorar y hacer las cosas más fáciles. Con esto cierro, y es, ¿cuáles son las barreras para la transformación digital? Entonces, muchos todavía hablan del tema económico, no han asimilado el tema del cambio de mentalidad. Las otras sí hablan de cultura, de desconocimiento, y fíjese lo que es falta de mentalidad, un 18%. Entonces todavía tenemos un trabajo enorme y por eso hablo que se aceleró la digitalización, pero nos falta, y ese panorama de transformación digital, si bien es muy bueno, pues nos lleva a lo que es la realidad, que es la competitividad digital. Ahí es el punto de fondo. ¿Cómo trabajamos esto como sociedad, como compañías, como sector público, como sector privado? Y precisamente, como decía Bruce, es un tema permanente, una competencia permanente. Esto no es para una organización grande o pequeña, es para absolutamente todos y estamos asimilando cómo, y para eso este evento, integrar el tema de transformación digital, de innovación y emprendimiento. Darles la bienvenida nuevamente, que les saquen el mayor provecho, y esto era un resumen de lo que queríamos compartir en términos de transformación digital. Muchas gracias por acompañarnos.